Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Épocas del Mundo. En el programa de hoy vamos a recordar uno de los hechos más conmocionantes ocurridos en los mares del sur en la década de 1930. El Monte Cervantes fue un buque mixto de carga y pasajeros alemán botado el 25 de agosto de 1927, siendo el tercero de los 5 buques de su clase. Tenía 160 metros de eslora y hacía la ruta Buenos Aires, Puerto Madryn en Chubut, Punta Arenas en Chile y Ushuaia. Pertenecía a la compañía Hamburgo Sudamericana. El astillero que lo construyó fue Blohm & Voss. Entre 1922 y 1923, la empresa ordenó al astillero la construcción de los montes. Iban a ser embarcaciones destinadas al transporte de migrantes, carga y transporte temporario de trabajadores desde la península ibérica hacia Sudamérica. Los barcos fueron bautizados con nombres de montañas de Tierra del Fuego. El Monte Cervantes zarpó desde Hamburgo, en Alemania, a fines de 1929 con 1.117 pasajeros y unos 330 tripulantes. El interior de Cervantes estaba diseñado con un confort que nada envidiaba a los barcos de primera línea, con suntuosos salones decorados con estilo, capacidad para 450 personas aproximadamente, una segunda cubierta con más de 200 sillas, salón de fumadores, bibliotecas y sala de lectura totalmente equipadas, un lujo para la época. A su recorrido original se le había agregado 2 nuevas escalas que lo hacían más seductor, Puerto Madryn y Yendegaia. La estadía en Ushuaia sería de unas 15 horas con la posibilidad de visitar, entre otras, la misma ciudad, los aserraderos, el presidio y el Monte Susana. ¿Quién podría imaginar que la estadía en Ushuaia sería tan traumática y larga? La embarcación salió del puerto de Buenos Aires el 15 de enero de 1930 con los vítores de una multitud calculada en 5.000 personas que le dieron el adiós a esa majestuosa nave. Pasó frente a Mar del Plata e hizo escalas, aparentemente demasiado breves, en Puerto Madryn y Punta Arenas. 6 días después, el Monte Cervantes hizo escala de 15 horas en el pueblo de Ushuaia, que contaba en ese entonces con 800 habitantes. Habiendo partido el 22 de enero de 1930 de dicha ciudad, muchos pasajeros se apostaron en la cubierta para no perderse el imponente espectáculo del lugar en esa tarde de enero, y no se sabe si, por decisión del capitán o del piloto Rodolf Hepp, en lugar de llegar al faro de las Éclaireurs, se utilizó el paso del mismo nombre, chocando contra un bajo fondo. Se escuchó un fuerte rasguido en la quilla que produjo una abertura e inundó rápidamente las bodegas y los camarotes más bajos. La proa se levantó, el buque se inclinó de babor bruscamente y comenzó a hundirse. Uno de los tanques de combustible estalló dejando una espesa humareda. Después de analizar la situación y ante el peligro de hundimiento, su capitán, Theodor Dreyer, ordenó evacuar el barco. Él permaneció a bordo con unos pocos integrantes de su tripulación. Todos los pasajeros fueron salvados junto con algunas de sus pertenencias. El barco de carga Vicente López respondió al SOS y comenzó a cargar a los pasajeros que encontraba en su camino. Todos los náufragos pudieron ser rescatados el mismo día, pero debieron esperar una semana a que el Monte Sarmiento, buque similar al Vicente López, los viniese a recoger y los llevase nuevamente a Buenos Aires. Ushuaia tenía en esos años una población chica en habitantes. Es fácil imaginar el impacto de 1.500 nuevas personas en la ciudad. No había más que una pensión con 4 camas y los náufragos debieron repartirse en diferentes casas de familias, el patio del presidio, incluso se techó el patio, depósitos, etc. Por su parte, los presos donaron mediante un comunicado la mitad de su ración de comida. Entre los náufragos se encontraba la científica geógrafa argentina Josefina Passadori, quien registró parte del suceso con su cámara fotográfica. Hubo una sola víctima, el capitán Teodoro Dreyer, quien había desaparecido. Existen 3 hipótesis diferentes acerca de lo que pudo haberle ocurrido. La primera hipótesis afirma que regresó al barco y fue víctima de un accidente. La segunda, que fue a morir con el barco a la manera romántica de los antiguos navegantes. Y la última y más curiosa, cree que el capitán alemán se habría fugado llegando hasta las costas de la isla Navarino. Lo cierto es que nunca se supo más de él. Nunca se encontró el cuerpo y su viuda ofreció recompensa por información sobre su esposo, aunque dicen que en una de las tantas expediciones submarinas, el cadáver fue hallado en el puente de mando con un orificio en la cabeza.
En las crónicas de la época se señala que hubo numerosos saqueos y si bien se recuperó el equipaje, algunos de ellos desaparecieron. Se le atribuyó la culpa a la tripulación del Monte Cervantes, ya que los que no pudieron recuperar su equipaje perdieron sobre todo cosas de valor, como cámaras de foto, alhajas, etc. Al regresar a Buenos Aires, se organizaron comisiones de pasajeros y le iniciaron juicio al representante en Argentina, pero la justicia desestimó los cargos. Esa misma comisión realizó una placa en agradecimiento al pueblo de Ushuaia por su generosa hospitalidad. Los náufragos se reunieron luego para el cincuentenario del naufragio en Ushuaia también. Otros relatos hablan de un fuerte impacto, crujido de metales y una vertiginosa eslora que hirió de muerte al barco. Algunos datos señalan que se produjo un rumbo de más de 20 metros. Años más tarde, tras mucho papeleo, una empresa argentina llamada Salvamar inició las tareas de reflotar el Monte Cervantes. El buque había dado vuelta de campana y estaba con el casco invertido. Una parte del mismo se encontraba fuera del agua. La empresa estableció un campamento para los buzos enfrente del faro de Seclers y hoy se pueden apreciar los restos. El trabajo consistía en sellar el casco del buque para luego inyectarlo con aire comprimido y así reflotarlo. Después de 11 largos años de intenso trabajo, buzos de la compañía Salvamar lograron liberar el casco de su varadura. El barco fue dividido en dos partes y con ayuda de 4 remolcadores se encontraba parcialmente a flote cerca del puerto de Ushuaia, tratándose de llevar el casco hacia la misma ciudad. De repente, y luego de una desafortunada maniobra, el barco comenzó a hacer agua y se hundió para siempre en las aguas del Canal Beagle. Fue redescubierto hace unos pocos años por buzos locales. Lo que ellos hallaron fue una superestructura con sus cubiertas, mástiles y el resto de la obra muerta, en profundidades que van de los 35 a 45 metros. El casco permanece a más de 100 metros de profundidad, en algún lugar al sur de los islotes de Seclers, más allá de los límites del buceo deportivo. Así hemos recordado la historia del llamado Titanic argentino, tal vez por ciertas semejanzas en cuanto a su destino trágico, aunque en este caso no se registró víctimas entre los pasajeros y tripulantes, excepto el capitán Dreyer, quien realizaba su último viaje antes de retirarse y disfrutar de la inminente boda de su hija en su regreso a Alemania. Los esperamos como siempre en una nueva emisión de Épocas del Mundo, recordando los hechos más resonantes del mundo y sus protagonistas. Chau, hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.